Examen departamental. ¿Quién me cuenta? Porque ahora no nos invitaron a los profesores, ¿qué creen? Sí, Nicolai. Pues me fue bien, yo creo, la verdad, creo que nada más cometí un error que en el momento como que me confundí, pero creo que lo hice muy bien. Sí, estaba sencillo. Estaba sencilla, bueno, eso dicen. Este, ¿Alguien más que quiera opinar? Ninguno se quedó con ninguna duda, a todos les pareció muy sencillo, ¿sí? Ah, yo tengo una pregunta, disculpe, sobre cómo se trataba. Había una pregunta que decía si un paciente, ay, le voy a inventar algo, pero era similar a esto, de que un paciente llegaba y decía que se estaba enfermo por mal de ojo, y que se le tenía que responder. Tuve duda en esa. ¿Y cuáles eran sus opciones? Era una sobre, le explicabas el modelo biomédico para intentar decir una cosa, pero había dos que se parecían mucho y por eso dudé, porque hablaban sobre explicar el biomédico y otra era no hacerle caso. Y, o sea, esa no era, pero había otra muy similar. No, no hacerle caso cura lo que no era, ¿eh? No, Creo esa sí que, no era. creo que también decía acerca de que estaban como en un pueblo, entonces tenían pensamientos más religiosos. Ajá. Y entonces, ¿qué modelo debían usar? Según yo, que teníamos que adaptarnos a lo que pensaba la persona, intentar también como explicarle de una manera que ellos entendieran. Exacto, muy bien. Justo así tenían que hacerle. Sí, Isabel. Bueno, algo que notamos mis amigos y yo era que había varias preguntas como mal planteadas o hasta tenían como letras de mal o faltas de ortografía y así. No sé si fue la Ah, única o así. no, eso siempre ocurre cuando no hacen las cosas al aventón. Y como muchos no quisieron participar, muchos de sus docentes no quisieron participar. Bueno, de los suyos sí, los dos suyos sí participaron, pero muchos de los demás no mandaron preguntas. Nadie quiere luego participar y por eso salen cosas muy extrañas. Porque tristemente así pasa, así como a ustedes también luego les sucede. Bueno, viendo que les fue muy bien, a mí la doctora que es la encargada de esta materia en el departamento me comentó que les había ido bien en general a toda la generación. Nada más así comentó. Entonces, bueno, esperemos que sí. Y si tienen alguna duda o queja, la próxima semana nos van a comentar ya particularmente de nuestros grupos al el departamento para que hagamos una realimentación del examen, ¿no? Entonces, después de eso, después de la realimentación, si ustedes tienen cualquier duda, acuérdense que tienen un cierto periodo, que son 2 semanas para ir al departamento y solicitar aclaraciones. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que esta pregunta estaba mal redactada y no se entendía lo que querían, es, ese tipo de situaciones las pueden ir a solicitar como aclaraciones al departamento. Tienen 2 semanas para eso después de que hacen sus departamentales. Entonces, no dejen pasar la oportunidad si se presentaron así situaciones extrañas, ¿no? Porque luego sucede, ¿no? Uno nunca está exento de que nos pasen esas cosas. Bueno, entonces espero que este nuevo año vengan con muchas ganas de trabajar y de aprender un montón. Entonces, ay, mamá, ya llegó el doctor. El doctor, que ahorita va a entrar, les va a dar el tema de hoy, que vamos a ver el subtema. Bueno, acuérdense que este tema del el tema 3, acuérdense que parte del Sistema Nacional de Salud, que el Nacional de Salud, como ya vimos, o ya se comentó un poquito sobre esto, es como la respuesta organizada que damos nosotros el personal sanitario, para atender las necesidades en salud.
Entonces, el primer tema es muy importante porque habla sobre el derecho a la protección de la salud. La protección a la salud está enmarcada en los derechos humanos, ¿no? Entonces, bajo esto, pues le vamos a ceder la palabra al doctor Héctor para que nos dé el tema. Buenos días, doctor, y feliz año. Hola, muy buenas tardes ya, doctora jóvenes. Un gusto saludarles. Una disculpa, tuve unos cuantos problemas técnicos para conectarme, pero bueno, ya estamos aquí con el gusto de platicar. Una disculpa enorme por la tardanza. Doctora, si me lo permite, pues empezamos de una vez. Sí, doctor, adelante. Escuchaba, jóvenes, espero que no les hayan traído como a mí carbón los Reyes Magos por portarse mal en el año, pero comentaba la doctora la importancia en esta parte del sistema de salud como respuesta al derecho a la protección de la salud y sus determinantes. Habrá que ver algunas diferencias y algunas características similares que hay entre cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar tratando de dar un pequeño recordatorio sobre lo que son estos aprendizaje, ¿no? Entonces, es relevante porque prácticamente esto es lo que nos van a preguntar en el departamental, ¿no? ¿Qué es el derecho a la protección de la salud? ¿Qué es la protección de la salud? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son nuestros artículos constitucionales que nos dan la protección de la salud? ¿Qué son esos instrumentos normativos y su aplicación en la práctica cotidiana? ¿Qué es la atención médica o el derecho a la atención de la enfermedad y el derecho a la protección de la salud? Que vamos a tratar de dejarlo claramente diferenciado en estos minutos que compartimos hoy. La aplicación del derecho a la protección y sobre todo dónde entran ustedes como profesionales de la salud y los derechos y obligaciones. No vamos a terminar hablando sobre estos decálogos que actualmente maneja o manejaba la Secretaría de Salud sobre lo que son estos derechos y obligaciones tanto de pacientes como de profesionales. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿qué es un derecho? Continuando con qué es un derecho humano y qué tiene que ver un derecho con la formación profesional como médico. Entonces me gustaría escuchar a dos o tres de ustedes, bueno, a tres de ustedes, qué es cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho humano? ¿Y qué tiene que ver ese derecho con mi formación profesional como médico cirujano? A ver, en este orden, perdón, es que mi computadora está súper lenta, pero ahorita lo vemos. Ok, adelante, por favor, Yael Emiliano. Pues un derecho, como lo entiendo yo, es una garantía. Un derecho humano es una garantía que nos da el gobierno a nosotros como personas. Y yo pienso que el derecho con la formación profesional es algo, bueno, es algo en cuestión de una garantía que se da para cuando tú trabajas. Cuando tú te estás formando tienes derecho a esto y tienes también obligaciones, pero yo lo entiendo en esa manera. Ok, muchas gracias. Eh, adelante, Nicolai. Pues para mí derecho es como pues, normas que regulan, pues, pues regulan las conductas en la sociedad, ¿no? Y que también puede proteger a los individuos. Para mí eso es un derecho. Muy bien, muchas gracias. Areli, ¿nos podrías platicar particularmente sobre qué tiene que ver el derecho con tu formación profesional? Pues yo digo que se va, o sea, de los derechos que más están implicados es el acceso a la salud, que está más implicado en nuestra carrera, y de que toda persona pues tiene derecho a tener salud digna y así. Ok, muchas gracias. Neftalí. Yo entiendo que un derecho es algo que, bueno, así como que tienes acceso a él
que puedes exigir. Un derecho humano es algo que te protege como ser humano, o sea, tu dignidad, tu libertad, y que tiene que ver el derecho con mi formación profesional. Pues en primera yo creo que es importante conocerlo para que en un futuro no violemos ciertas reglas y por eso afectemos nuestra carrera. Y en segunda, porque pues tengamos en cuenta que los seres humanos pues, tenemos los derechos que también para protegerlos, digámoslo así. Ok, muchas gracias. Y finalizamos con Leslie, por favor. Sí, yo decía que un derecho es como una norma que ayuda a regular las conductas de una sociedad. Y un derecho humano es como es como lo que tenemos las personas para poder, o digamos que es como una exigencia para nosotros y también es como uno, ah, como un tope, ¿no? Para que las personas no se descarrilen, digámoslo así. Y la relación con el médico cirujano, pues es para aprender de que hay respeto y dignidad para el paciente, o que para garantizar el derecho a la salud y proteger pues la vida del paciente, porque esa es nuestra pues obligación. Ok, muy bien, muchísimas gracias, jóvenes. Vamos a retomar todas estas ideas un poquito más adelante en la presentación para tratar de llegar a si no a un punto correcto, sí llegar a un consenso que nos permita tratar de entender mejor cómo se relaciona el derecho con la práctica médica, ¿no? Entonces, como bien ya lo señalaron sus compañeros, tenemos dos acepciones, ¿no? De la palabra derecho. Primero, ese conjunto de normas que rigen la vida en la sociedad, ¿no? Y tenemos toda una serie de decretos, de normativas que nos permiten mantenernos cumpliendo estas mismas y llevando una vida en sociedad saludable, ¿no? Por así decirlo, lo que podríamos decir incorpora esos valores de la sociedad. Ahora bien, podemos entenderlo también como esa prerrogativa atribuida en su interés a un individuo que le permite gozar de algo o de un valor o exigir de otro una prestación, ¿no? Y esto es clave porque no sé si ustedes lo conocen, pero por deontología, nosotros estamos obligados a proveer atención a la salud a cualquier persona que así lo requiera en una situación de urgencia y podemos ser objeto de derecho y de sanciones si no lo hacemos en esa manera. O sea, moraleja, no vayan con la bata ni vestidos de blanco en el metro, por favor, se los encargo. Aparte de que es muy sucio, no lo hagan porque los expone. Pero bueno, más adelante vamos a platicar de esto. Entonces, como bien lo señalaron, el derecho nos da ciertas cosas y nos obliga a cumplir otras, ¿no? Y esto lo vamos a retomar con lo que vivimos de COVID hace ya algunos años. Y realmente era, pues nosotros como profesionales de la salud podíamos decidir no atender a una persona enferma con COVID. ¿Qué les parece esto? Realmente nosotros podíamos decidir o tomar, valga la redundancia, esa decisión de decir, no atiendo a una persona con COVID. ¿Podríamos negarnos a atender a las personas con COVID? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí podíamos o no podíamos? Adelante, adelante, Leslie. Yo digo que no, porque, o sea, no podemos prohibirle a nadie el derecho a la salud, porque exactamente es un derecho. Todos, a pesar de su sexo, de su edad, de su cultura, de su raza, tiene derecho a la salud y no podemos prohibirle a alguien no atenderlo. Muchas gracias. Arely, por favor. Ah, sí, igual iba a decir que es un derecho y obviamente lo tenemos que atender y más si fuera en la época de COVID, ya que pues era algo pues de emergencia y en el caso que no lo llegáramos a tener sería únicamente si el paciente dice que no quiere que lo atendamos, ¿no? Claro, pero nosotros como profesionales de la salud y más formando parte de una institución, estamos obligados a atender a las personas. Nos arriesguemos, no nos arriesguemos, COVID, no COVID o cualquier riesgo
a la salud que eso implique, nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a cumplimentar ese derecho, como ya lo señalaron sus compañeros, de atención a la salud, ¿no? No vamos a tardar mucho en esto de lo que son los derechos humanos. Tal vez las palabras un tanto rebuscadas, más de índole legal que técnico médico, pero bueno, todo esto tiene que ver con las prerrogativas para la dignidad humana. Todavía yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, cuando llevé derecho en la prepa del siglo pasado, no hablábamos de derechos humanos, hablábamos de garantías individuales, que era como lo interpretaba en ese momento nuestra Constitución. Una vez que a finales del siglo pasado se da todo esta renovación y este nuevo auge de los derechos humanos, pues bueno, ya la Constitución se adapta, cambia, modifica y ya establece que son esos derechos humanos los que debemos de respetar y todos tenemos derecho a gozar y ya no esas garantías individuales, ¿no? Entonces, esto es un mínimo indispensable que todos deberíamos tener, ¿no? Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes pueden ver ahí en la imagen que dice derechos del hombre, ¿no? Retomando toda esta parte de las dificultades que las mujeres han atravesado en la historia de la humanidad. Esta Declaración de los Derechos Humanos se dio apenas unos años después, no recuerdo exactamente cuántos, creo que un par, si mal no recuerdo, fue en 1947 cuando por primera vez las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto aquí en nuestro país. Entonces, estos años después, Eleanor Roosevelt, la esposa de Teddy Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, fue quien impulsó en la Organización de las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? En cuyo artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, palabra tan maltratada en estas administraciones, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En este país no podemos hablar del derecho a la salud sin hablar de lo que son esos servicios sociales o esa seguridad social que nos brindan algunas instituciones que, bueno, si el tiempo lo permite, lo comentaremos más, perdón, lo comentaremos más adelante. Entonces, el derecho a la salud tiene, por así decirlo, estos cuatro componentes básicos, ¿no? Uno debe ser disponible. El Estado debe garantizar que se tienen todos los insumos y todos los establecimientos y profesionales necesarios para dar servicios de salud a toda la población. Primera pregunta, ¿en nuestro país esto se cumple? Después, accesibilidad, que híjole, también hablar de accesibilidad es algo muy complejo, ¿no? En nuestro país no todos tenemos acceso a los servicios de salud, ya luego plantearemos un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Entonces, esta accesibilidad se mide en 4 dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, es decir, por ejemplo, qué tan lejos o qué tan cerca me queda una institución de salud que provea los servicios que yo necesito de donde yo me encuentro, ¿no? Sea mi escuela, sea mi casa, etcétera. Accesibilidad económica, que lo entendemos como asequibilidad, cuánto tengo que desembolsar. Habría que hablar de lo que es un gasto catastrófico, de lo que son los gastos de bolsillo y otras características del gasto social en salud, que bueno, no nos va a dar tiempo, pero ojalá y en algún momento tengan oportunidad de leerlo y revisarlo. Y finalmente, accesibilidad de la información. Es importante recalcar que si bien el expediente clínico como tal le pertenece a la institución de salud que está proveyendo el servicio, la información que contiene ese expediente electrónico le pertenece al paciente y si el paciente la solicita se le tiene que dar, ¿no? Entonces, esa es parte de esa accesibilidad. Después tenemos la aceptabilidad, que tiene que ver este aspecto de la ética médica. Habrá que ver también, hay que platicar la diferencia entre lo que es la moral y lo que es la ética, y de ahí partir a lo que es la ética médica, ¿no? Que tiene que relacionarse particularmente la moral con este punto de vista cultural,
Eh, a grandes rasgos, ética es una decisión o un actuar que se toma con base en una decisión, ¿no? Yo decido actuar de determinada manera, entonces estoy haciendo una reflexión ética. Y la moral es un fenómeno cultural, ¿no? Como hablaríamos, quien practique esa religión, no robarás, no roba porque ese aspecto cultural nos dice la norma, la regla dice que no hay que robar, ¿no? Entonces, no implica una reflexión, no implica una decisión, como sí lo implica la ética. Y la ética médica, pues es eso, qué decisiones tomamos para la atención o no del paciente basado en nuestros conocimientos y en nuestros principios, considerando en parte la moral, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que lo diferencia es la decisión que toma una persona, ¿no? Entre la ética y la moral. Después viene la calidad, que bueno, es otro tema enorme en salud, hablar de la calidad de los servicios de salud, que bueno, digámoslo en términos sencillos, que se hace lo que se tiene que hacer como se debe hacer. Medido, revisado, supervisado, pero bueno, se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Y como se tiene que hacer. Entonces, eh, aquí la otra reflexión es cómo consideramos o si consideramos que los derechos humanos tienen que ver con el nivel de salud de la población. Y también tendríamos que considerar si efectivamente todos los seres humanos gozamos de las condiciones para ejercer estos derechos, ¿no? Bueno, creo que esto lo retoman en segundo año cuando hablamos de determinantes sociales, lo saboreamos un poquito cuando nosotros hablamos de determinantes sociales. No es lo mismo vivir en la sierra de Chihuahua o vivir en la selva lacandona que vivir en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, el ejercicio de los derechos humanos no es el mismo y eso es bien importante que como profesionales de la salud lo reflexionemos porque implica o conlleva muchas diferencias en el vivir de la enfermedad, en el vivir de la salud y en el vivir de la atención médica, ¿no? Y pues bueno, no todos los seres humanos gozamos de condiciones para ejercer nuestro derecho a la atención a la salud y de la protección a la salud. En México, nuestra Carta Magna establece en el artículo cuarto constitucional que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Vamos a ver ahorita brevemente qué incluye o qué implica todo esto de protección de la salud, ¿no? Perdón, también dice que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. La protección de la salud no solamente son servicios de salud, ¿no? Primer punto. Los servicios de salud son una pequeña parte que trata de ayudar, de coadyuvar a ese derecho a protección de la salud. Y lo vamos a tratar de aclarar un poquito más adelante. De este precepto se desprende particularmente la Ley General de Salud y tiene muchos reglamentos en materia de investigación, en materia de servicios de atención médica, en materia de adquisiciones, tiene muchos reglamentos, pero los dos que más nos importan son estos que están en la pantalla, ¿no? El de prestación de servicios de atención médica y el de investigación para la salud. Ya en sexto año de la prepa repasaron lo que era estas características del derecho, los derechos humanos, el artículo cuarto constitucional. Retomo la última parte, ¿no? Que dice que los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Tenemos todos claros a qué nos referimos, bueno, todos y todas, perdón, tenemos claro a qué nos referimos con seguridad social. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O si estamos todos dirían, en el mismo canal? ¿Sí sabemos todos de qué estamos hablando? ¿Sí sabemos todos? Sí, sí, sí. Ok, perfecto, ¿eh? Porque eso es importante para lo que viene. Entonces, hay otros artículos dentro de la Constitución, el artículo 123, que entre otras muchas cosas es un artículo sumamente amplio, que tiene muchos párrafos, que habla entre otras cosas, del trabajo y sobre la seguridad social, pero habla también de otras cosas. Entonces, las personas que cuentan con seguridad social no solamente tienen un tipo de atención médica,
sino que tienen otras prestaciones y servicios como pensiones, como vivienda, como préstamos, servicios sociales, culturales y recreativos, etcétera, ¿no? Son distintas prestaciones dependiendo de la institución de seguridad social. Además, tienen la parte de atención de la atención a la salud, ¿no? Ya más adelante hablaremos de esta parte de qué es la seguridad social, pero si hay que distinguirlo, entonces, ¿por qué tenemos en nuestro país servicios de atención a la salud vinculados a la seguridad social? Sí, la protección a la salud es un derecho humano, ¿no? Que es, aunque mal y con las patas, es lo que pretende hacer este gobierno con el IMSS Bienestar, hacer garante todo este derecho, pero se les olvida esa parte del financiamiento tan importante que implica la seguridad social para la atención de la salud. Y por ese simple hecho de dinero, el maldito dinero siempre, el IMSS Bienestar no puede funcionar como el IMSS régimen ordinario, ¿no? Nunca va a ser así. De hecho, ni el ISSSTE funciona como el IMSS ordinario porque no tiene los mismos recursos ni capacidades para dar atención a la salud. Entonces, mientras no se supere esta falta de financiamiento y se separe la atención médica de la seguridad social, pues bueno, vamos a estar atorados en este vacío legal que encontramos en el artículo 123 y en el artículo cuarto constitucional, porque entonces, seamos claros, ¿no? De acuerdo al derecho humano, no debería existir ninguna diferencia entre personas que cuentan con seguridad social y las que no. Sin embargo, existe. Tanto así que también tenemos otros seguros privados de salud que, bueno, ya en otras clases hablaremos de ello, ¿no? Perdón. La manera en que cada país aborda esta parte de la protección al derecho a la salud y la atención de la salud viene de ese contexto social, político, económico y cultural predominante, ¿no? Tanto así que tenemos países como Inglaterra, que es una monarquía republicana que tiene un sistema socializado de salud. En Inglaterra la atención médica, la protección a la salud es un beneficio social, nadie paga nada por ella y se atiende a todos por igual. Claro, está desvinculada de la seguridad social en el caso de este país. Y tenemos otro país como Cuba, que también tiene un sistema de salud completamente social, pero que carece del financiamiento suficiente para atender correctamente a toda su población. Por eso es que la medicina cubana tiene mucha fama, ¿no? La asumen como muy buena, pero las condiciones en la isla son tan complicadas que es más fácil, más barato y mejor evitar que las personas se enfermen que darles atención médica, ¿no? Que prácticamente es algo eh, exageradamente, ¿cómo decirlo? Es algo exageradamente caro tratar de atender todas las necesidades de salud, sale muchísimo más barato que no se enferman, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con definir prioridades en salud, qué tanto dinero, qué tanto porcentaje del Producto Interno Bruto se destina para el financiamiento de la salud, cuáles son las enfermedades de mayor frecuencia o que determinan eh, eh, determinan ciertos gastos, ciertas enfermedades para la atención de la salud. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿dónde está ese derecho a la salud y por qué se ve tan embebido y afectado por todas estas características políticas, económicas del contexto social y culturales de cada uno de los países? En el caso de nuestro país, lo que tenemos más cerca y es lo que vamos a estudiar, consideramos ciertas características epidemiológicas y sobre todo de agenda pública, de ahí que la atención de la salud dependa tanto del gobierno en turno. Entonces se asignan presupuestos y se definen prioridades de acuerdo a las necesidades o a lo que quiera vender el gobierno en turno, ¿no? Y hablábamos, el siguiente año lo vamos a repetir mucho en promoción de la salud,
La salud es un botín político, entonces todo el mundo lo va a querer utilizar para su beneficio, para ganar votos, para ganar dinero, etcétera. En México ya vimos cuáles son los artículos que proveen el derecho a la salud, a la protección de la salud, y cuál nos habla de lo que es la seguridad social. Después viene la Ley General de Salud, que nos da los términos, las condiciones, las obligaciones, los alcances, y de ahí se desprenden los reglamentos que van a hacer aplicable la Ley General de Salud. Considerando este marco, de hecho lo acaban de publicar hace un par de meses, el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, de Claudia Sheinbaum, que va a incluir un programa sectorial de salud. Entonces, jóvenes de tarea, busquen el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Sheinbaum y qué es lo que dice o cuáles son las prioridades que marca el programa sectorial de salud. En este programa también se deben de marcar claramente cuáles son las estrategias, las líneas de acción para cumplir las metas planteadas en cuanto a salud en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Hay que tener claro que la protección a la salud y la atención a la enfermedad no son una dádiva, no son porque los gobiernos sean buenos, no es caridad, ¿no? No son filántropos nuestros gobernantes por decir que tenemos protección a la salud y podemos tener la atención de la enfermedad. Es un derecho humano que está legalmente reconocido y instituido claramente en todos los lineamientos, empezando por la Constitución, y son exigibles por parte de la población. Es decir, no es qué bueno que inauguran otra clínica, qué bueno que hacen o que inauguran un determinado tomógrafo o un PET en determinado hospital. No, el gobierno apenas está cumpliendo con lo que le corresponde y con lo que le toca, ¿no? Y bueno, medio a medias. Y de ahí podríamos hablar de aspectos tan descuidados que hay en nuestro país, como por ejemplo la salud mental, ¿no? La salud mental que apenas en este siglo empieza a tomar esa fuerza de cuidar la salud mental, todo este tema que gira a través, digo, alrededor, perdón, del aborto legal y seguro, al cual todas las personas, todas las mujeres que lo requieran, deberían y podrían tener acceso a ello, enfocándolo no como una cuestión sociocultural, sino como un problema de salud pública que puede generar un impacto negativo en la población de mujeres en nuestro país, los derechos que tenemos como trabajadores de la salud y esas obligaciones que tenemos para cumplimentar el derecho de las personas a las cuales estamos ayudando a proteger su salud y a atender ese proceso de salud y enfermedad. Entonces, tenemos ya desde hace algunos años, a través de la Dirección General de Calidad, se han hecho estos decálogos, ¿no? Tanto el decálogo de derechos y obligaciones que tenemos tanto los profesionales de la salud y que tienen las personas a quienes atendemos. Entonces, estoy seguro que se han ido a una clínica, a un hospital, los han visto, los han leído. Vamos a repasarlos ahorita aquí muy rápidamente. Espero yo que nos dé oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos estos 4 documentos: los decálogos de los derechos de los pacientes, los decálogos de las obligaciones de los y las pacientes y el decálogo de los derechos de las personas profesionales de la salud y las obligaciones que tenemos como profesionales de la salud. Aquí los tenemos y no vamos a ahondar en aras del tiempo en las características de cada uno de ellos. Me gustaría que termináramos la sesión platicando sobre estos decálogos, ¿no? Entonces, nos quedaríamos con el primer punto en el decálogo de los derechos de los pacientes: acceso a la atención médica integral. Nosotros sabemos y somos capaces de saber lo que es, de saber y proporcionar una atención médica integral. La atención médica que damos es oportuna, es eficaz,
responde a las necesidades de salud de la población. Y bueno, sí, deberíamos revisar cada uno de ellos. Señalo el 5, el consentimiento informado, que hay que recordar que no es un papel, es una decisión que toma la persona con base en lo que el médico le informa y toda la información que se pueda dar al paciente para que tome la mejor decisión respecto a su salud, ¿no? Rompiendo con esa paternidad hegemónica que había ejercido la medicina durante años y nuestra palabra era única y era la ley. Bueno, pues hay que considerar cuáles son las perspectivas y las expectativas del paciente para poder decidir sobre su tratamiento, ¿no? Nos habla sobre el tratamiento de las urgencias, el expediente clínico y sobre todo, y el último punto, quejas e inconformidades. Todos los pacientes o todas las personas que reciban atención en una institución pública de salud tienen derecho a quejarse y a inconformarse de esta misma atención que han recibido. Sus obligaciones, pues bueno, tendrían que acudir a revisión periódica, ser responsables del cuidado de su salud. Ya cuando empiecen a atender a las personas van a ver, ¿se tomó su tratamiento? No. ¿Siguió su dieta? ¿Dejó de tomar refresco? No. ¿Está haciendo ejercicio? No. Bueno, se les olvida que están obligados a cuidar su salud, ¿no? Cumplir las indicaciones del personal de salud, cuidar y respetar los reglamentos y al personal de la unidad médica, ¿no? Pero, pues bueno, ya luego los leerán y platicaremos o platicarán con la doctora, perdón, en siguientes sesiones sobre lo que son estos decálogos, ¿no? De obligaciones y derechos de los pacientes. Terminaríamos hablando de lo que son los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud, ¿no? El primer punto en cuanto a nuestros derechos, ejercer la profesión en forma lícita, libre y responsable. Aquí tiene mucho que ver la objeción de conciencia, ¿no? Que se ha hablado mucho en estos temas como el aborto, ¿no? Que bueno, me gustaría tener más tiempo para que habláramos de una situación así. También tenemos derecho a contar con todo lo necesario para ejercer nuestra profesión, participar en la mejora de la calidad. El punto 5 es bien importante, recibir un trato digno y respetuoso, recordando que estamos obligados a dar un trato digno y respetuoso a cualquier persona que requiera de la atención médica. Ya que empiecen a ejercer, como lo dice el punto 7, tienen que contratar un seguro de responsabilidad cívica, de responsabilidad social. No pueden, bueno, no deberían estar ejerciendo si no tienen uno, porque pues actualmente las condiciones en cuanto a demandas y otros puntos son bien complicadas, entonces hay que ser conscientes del mundo en el que les va a tocar vivir y ejercer la medicina. Y pues bueno, finalmente recibir remuneración por su trabajo, ¿no? Entre otros. Insisto, les pido por favor que lo lean, lo revisen y lo comentaremos en otro momento. Estamos obligados a brindar un trato digno, a dar toda la información que se requiera, ¿no? Y desafortunadamente cuando empiecen a rotar en hospitales van a ver cómo algunos de nuestros compañeros dan una información a medias o simple y sencillamente no la dan. Debemos facilitar las segundas opiniones, debemos cuidar el expediente clínico. El expediente clínico es sagrado. Hay ya dos normas oficiales, tanto para el expediente clínico en físico, que si mal no recuerdo es la 004, y para el expediente físico electrónico, que no me acuerdo el número, lo investigo y se los digo, ya no me acuerdo cuál es la norma que habla sobre el expediente clínico electrónico. Nos hablan también del consentimiento informado y vinculándolo con los derechos de los pacientes, el punto número 10, responder y resolver las inconformidades y quejas por la atención médica brindada, ¿no? Entonces ya para terminar, podríamos entender la salud como es una circunstancia que nos da una verdadera equidad social, ¿no? Si todos tuviéramos un mismo
condición de salud y una misma capacidad de acceso a los servicios de salud, realmente tendríamos un piso parejo. Tiene un valor social universal compartido, es decir, es verdaderamente democrática el gozar de salud y bienestar, y la entendemos como esta condición básica que puedes ejercer en los demás derechos, ¿no? Por eso ven ustedes ahí en grande en azul, la salud no lo es todo, pero sin ella prácticamente no hay casi nada, ¿no? Y pues ya esta reflexión final que tendríamos que platicar cada uno de nosotros, ¿no? Hasta dónde consideramos que es correcto regular la vida social e individual en pro de la salud, es decir, hasta dónde tendríamos que aplicar u obligar a las personas para ir a la escuela, ¿no? O sea, deberíamos exigir que todas las personas, obligar a las personas a que se vacunen y permitirles ir a la escuela a grandes grupos, por ejemplo, ¿no? Ese son el tipo de dilemas que tenemos que resolver actualmente. ¿Qué tanto consideramos que es responsabilidad única del Estado velar por la salud de la población? O sea, ¿hasta dónde son las condiciones que debe cuidar, cumplimentar y garantizar el Estado, y hasta dónde están la responsabilidad y el goce individual de la salud, ¿no? Entendiendo como este derecho de protección de la salud donde participamos todos, y ese derecho a la atención de la salud que debe ser garantizado por el Estado, ¿no? Que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, la salud es de cada uno de nosotros, pero indudablemente tiene una dimensión colectiva, es un bien social, y una población saludable es una población productiva, ¿no? Y pues bueno, me gustaría conocer si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto de este breve y muy rápido repaso que acabamos de dar sobre lo que es el derecho a la salud, entendiendo estas dos claras diferencias. O bien, doctora Mujica, si usted quisiera hacer algún comentario para que termináramos termináramos la sesión. Ok. Jóvenes, entonces, ¿algún comentario? ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos platicado hoy día? De mi parte todo bien. De mi parte todo bien. Recuérdense que debemos ser una colectividad, entonces, entre más y participemos, porque estos soliloquios, yo siempre he sido partidario de que ustedes con sentarse a escuchar lo que yo digo no van a aprender medicina. La discusión, la contrastación de puntos de vista es lo que nos va a permitir aprender. Para la siguiente sesión, lo voy a comentar con la doctora, vamos a hacer un ejercicio, vamos a platicar y tal vez hagamos alguna evaluación para tener elementos para la siguiente calificación de profesor. Adelante, Yael. Yo tengo duda con respecto a lo que usted dijo de el seguro que se da o se debe de contratar. Sé que es un derecho para la salud, ¿no? Pero si atendiste a un paciente y por salvarle la vida, como usted dijo, una decisión ética, hiciste algo que no quería el paciente. Justo ese es el punto donde entra la bioética, ¿no? Y que tiene que ver con calidad de la atención y este consentimiento informado. Si hay un consentimiento informado en donde el paciente, por ejemplo, explícitamente dice, y esto es muy, muy recurrente, ¿no? Particularmente los mormones con lo de la transfusión sanguínea. Si el paciente específicamente en su consentimiento informado dice que no acepta transfusiones, pero tú por un bien superior de la atención médica entiendes que ese es el único camino de poder salvar su vida, tú estás haciendo una reflexión ética, estás tomando una decisión y pues bueno, la decisión es, respetas completa y enteramente la decisión del paciente o haces lo que tu conocimiento como médico te indica hacer para poder preservar la vida y la función, ¿no? Ese es un dilema ético, dilemas éticos que ustedes se van a tener que enfrentar como profesionales de la salud. Y es ahí esos parteaguas en donde uno dice, bueno, puede ser que la persona no esté de acuerdo y pues indudablemente la persona tiene el derecho a inconformarse y a reclamar el respeto de su derecho a decisión
a través del consentimiento informado, ¿no? Por eso es importante que, insisto, no es el fin de la clase, hablar, conocer qué es el conocimiento informado, qué es el derecho, qué es, perdón, qué es esta protección de la atención de la salud y qué es este seguro de responsabilidad civil que todos los médicos debemos tener si nos dedicamos a la atención de los pacientes. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? ¿No? Perdón, tenía una duda, perdón. Dígame. ¿Cómo se llama? ¿Qué es ese seguro? ¿Cómo se llama? Ay, hijo, se me olvidó de... De responsabilidad civil. Sí, sí, exacto, perdón. No sé qué sea. Es un seguro que tenemos los trabajadores de la salud, particularmente los que trabajamos en instancias de seguridad social. La misma institución nos provee un contrato general para este tipo de situaciones, para que podamos responder ante una queja, ante una querella de un paciente o de otro profesional por alguna responsabilidad en nuestro quehacer médico, ¿no? Que tiene que ver con todo este fundamento legal de la atención de la salud y lo que comentábamos al principio. Nosotros estamos obligados a atender a las personas. Pero ahí ya viene la negligencia, la imprudencia, la impericia y N cantidad de variaciones en cuanto a fallas que podemos tener como médicos, ¿no? Y somos falibles. Seremos médicos, pero somos personas y somos falibles. Entonces, por eso es importante tener un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Hablando de todo esto. Gracias a la doctora Mujica ya nos puso que fue en 1955 el voto de la mujer y es la norma 024, la de el expediente clínico electrónico. Gracias, doctora. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? No se espanten, llegaron a un muy buen lugar, pero creo que no, ninguno de nosotros tiene claro en qué se mete cuando llega a la Facultad de Medicina. Entonces, no se estresen, conforme pasan los años se pone peor. Ustedes tranquilos. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, ningún otro comentario, los ve la doctora el viernes, yo los veo el próximo miércoles, perdón, y vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre estos temas que estamos revisando en esta unidad para arrancarlo. Entonces, doctora, no sé si tuviera un comentario. Bueno, muchas gracias, doctor, por el tema. Como bien dijo el doctor, es importante este tema porque nosotros sí nos metemos en muchos líos al elegir esta carrera, pero también tiene sus muchas ventajas y sus muchas satisfacciones que ya irán recibiendo ustedes con el paso del tiempo. Ahora, muchas gracias, doctor. Nos vemos el viernes. Entonces, si no hay dudas, quejas ni sugerencias, pues muchas gracias y feliz año a todos. Feliz Muchas año. gracias, doctor. Gracias. Igualmente. Igual feliz año. Doctor, hasta luego. Gracias. Feliz año.